Empresarial. Todas las empresas del mundo, todas, de cualquier rubro, tienen una planificación que las va a hacer crecer. Ese es el fin de la planificación, hacer crecer a la empresa. Entonces, el desarrollo empresarial es un proceso en el que se identifican, se planifican y se aplican estrategias que hacen que estas empresas crezcan. Para lograrlo, articula diferentes elementos con los que el empresario puede llevar una organización hacia el logro de los objetivos. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años en el sector de salud? Primero, ha habido el cambio comunicacional que ha hecho que todo el mundo cambie. La salud no está fuera de esto. Es más, la salud ha sido uno de los sectores que más ha reflexionado sobre lo que ha estado ocurriendo anteriormente. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pase. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha reflexionado, ha redimensionado su forma de ser y ha radicalizado un cambio espectacular. ¿Y a qué se refiere este cambio espectacular? Se refiere a que ha cambiado el esquema de beneficencia-caridad que traían los hospitales muchos años atrás. ¿Y por qué dice beneficencia-caridad? La gente que tenía mucho dinero, o la gente que quería salir en las fotos de los periódicos, siempre ha donado dinero, tecnología, insumos a los hospitales. Entonces los hospitales vivían de la beneficencia que la gente le daba. Y al mismo tiempo, con lo que la gente le daba, hacía caridad. El 90% de los hospitales atendían prácticamente gratis. ¿Y a qué ha llevado esta atención gratuita? A que el hospital se vea envuelto en los estigmas de la quiebra económica, la mala calidad de servicios, la inequidad y la ineficiencia. En fin, el hospital era solamente para gente muy pobre. Y ahí es donde la salud pública casi desaparece junto con los hospitales públicos. Y aquí es donde los hospitales privados han empezado a crecer. Entonces ahí es donde se han dado cuenta y han dicho, eso no puede seguir así. Tenemos que reinventarnos. Y de manera inteligente ha ingresado a un paradigma de tipo integral y nuevo. Y esto se llama empresa social de salud. En este nuevo paradigma se va a articular el libre mercado. ¿Qué entendemos por libre mercado? Exacto, la oferta y la demanda. El neoliberalismo que dicen, ¿no ven? Y ha reordenado el esquema social tradicional. Tradicionalmente, ¿qué es lo que hace el hospital? Que no va a poder cambiar nunca. Atienden a la comunidad, hacen un servicio social. Y eso es inseparable del hospital. Por lo tanto, este esquema social tradicional, que antes era de darles casi todo gratis, ahora ha cambiado. Si usted va al hospital y se considera que usted no tiene dinero para pagarlo, hay una visitadora social. ¿Han escuchado hablar de las visitadoras sociales? ¿Cuál es la función de la visitadora social? Saber en qué condiciones socioeconómicas usted vive. Si no tiene dinero para pagar, llegado el momento, el hospital pues le rebajará lo necesario. Pero no van a dejar de pagar. ¿Me entienden? Así sea muy poco, van a seguir pagando. ¿Por qué? Porque esta es la segunda parte de la empresa. Por eso es empresa. Y las empresas, si no generan sus recursos económicos, no viven, no funcionan. Por eso se ha creado este nuevo esquema, la empresa social de salud, que son dos empresas en una sola.
la empresa propiamente dicha, que es la que genera sus recursos económicos, y la parte social, que sigue ayudando al que no tiene los fondos económicos necesarios para hacerse un tratamiento de salud. Entonces, ¿qué es una empresa? Es aquella que tiene un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente, pero que a la vez es rentable como negocio. Y esta frase de aquí abajo, no la tomen mal, no la piensen mal. No es que nosotros estamos empezando a tomar la salud como un negocio, como lo hacen en muchas partes, eso también es inevitable. Lo que nosotros tenemos que pensar es que si no generamos dinero, no le vamos a poder dar una mejor salud a la sociedad. ¿Por qué? Porque ese dinero me va a servir para pagar mejores médicos, para tener mejor infraestructura, me va a servir para tener mejor equipamiento y mejores insumos. Mientras tanto, si no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? El hospital va a seguir en el esquema antiguo y va a desaparecer. Entonces, no lo tomen esto como que estamos queriendo negociar con la salud, sino que si la salud no es rentable, no le vamos a poder entregar una mejor salud a nuestra sociedad. ¿Qué requisitos tiene que tener una empresa para ser una empresa social de salud? El primer objetivo es el logro de un impacto social positivo y cuantificable en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad donde estamos trabajando nos mire como una empresa que les está sirviendo para que ellos estén sanos. El beneficio, como les decía, es necesario para poder realizar el objetivo. Si no hay beneficio, no vamos a cumplir nuestros objetivos finales. Pero para poder lograr las dos cosas, tanto la parte social como la parte financiera, tenemos que gestionarnos con diligencia, responsabilidad y transparencia. Tenemos que involucrar a todos los funcionarios del hospital, a los clientes, pacientes y a todas las personas que nos ayuden con la parte de provisión de materiales. Porque no solamente ya somos nosotros. Como somos una empresa, incluso tenemos que tener proveedores fijos que nos den las necesidades del hospital cada cierto tiempo. Ese desarrollo empresarial gira alrededor de ustedes, de los funcionarios del hospital. Y lo primero que tiene que hacer es capacitación. ¿Cómo voy a capacitar yo a mi personal? ¿Qué beneficios les darían ustedes? A ver, Fernanda, ¿qué beneficio le daría usted a su personal para mantenerlo en el mejor nivel posible? ¿Ya? ¿Qué más? Perfecto. Talleres, cursos, seminarios, todo para que el conocimiento profesional de nuestros funcionarios siempre esté actualizado. ¿Qué pasa si viene Marina y me dice, doctor, quiero sacar mis vacaciones? Y en vez de darle sus 15 días hábiles que le corresponden, yo digo, no, usted va a tomar solo 2. ¿Cómo se va a sentir usted? 2. Mal, va a estar enojada, ¿no es cierto? Porque de repente usted ha planificado un viaje con su familia o con su pareja, en fin. ¿Qué pasa si yo en vez de pagarles su sueldo el 1 de cada mes, les pago el 20, el 22? ¿Cómo se van a sentir ustedes? Ustedes también tienen obligaciones que cumplir, tienen que pagar un crédito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se siente el personal cuando no se los trata bien? ¿En qué los afecta? En el rendimiento, ¿no es cierto? Pero si yo les pago su sueldo puntual a Marina, le digo, tómese los 15 días de vacaciones, en fin, yo me responsabilizo de que venga alguien a reemplazarla, etcétera, etcétera, ¿cómo se van a sentir ustedes? Eso es, el rendimiento va a elevarse de un 100 a un 110%, ¿y eso a quién le hace bien? A nuestros pacientes. El otro día con nuestros compañeros hablábamos de un ejemplo. Gran congreso de ginecología en Francia, por decir algo. Y vienen mis ginecólogos y me dicen, queremos viajar al congreso. Ah, perfecto, vayan. No les voy a pagar durante los 4 días que ustedes vayan al congreso. Y la diferencia es, perfecto, yo les pago la inscripción, ustedes paguen el pasaje. ¿Cómo se van a sentir mis funcionarios?
mis médicos. Se van a sentir valorados. Es más, yo estoy haciendo una inversión. ¿Por qué? Porque ustedes están yendo a un congreso internacional donde van a aprender las últimas técnicas, los últimos medicamentos, etcétera, etcétera, en ginecobstetricia. ¿Y dónde lo van a aplicar? En nuestro hospital. Entonces, que a mí me cueste $1,000 la inscripción de todos los ginecólogos a ese congreso, ¿es una inversión barata o no? Entonces, esa es la forma de capacitar y de tener contentos a sus funcionarios para que el hospital empiece a funcionar, no al 100%, 110, 120%. ¿Está bien? Pero no solamente es el capacitar al personal, también es meterles en la cabeza lo que se llama la cultura empresarial. ¿Y qué es la cultura empresarial? Es el nexo entre el gerente y los dirigentes del hospital, los directivos del hospital, con los demás funcionarios. Pero ¿a qué se refiere cultura empresarial? ¿Saben ustedes lo que es el sentido de pertenencia? ¿Han escuchado hablar sobre el sentido de pertenencia? ¿No? A ver. Todos ustedes han nacido en el Brasil, ¿sí o no? ¿Ustedes se sienten o no se sienten brasileños? Sí, ¿no? Cuando alguien habla mal del Brasil o se expresa de una forma equivocada, ¿qué hacen ustedes? Se enojan, ¿no? Le dicen, estás equivocado, esto es así. Incluso pueden llegar a pelear en algún momento. ¿Sí o no? Los muy nacionalistas pueden llegar en un momento hasta pelear por Brasil. Lo mismo me pasaría a mí por Bolivia, ¿no es cierto? Ese es el sentido de pertenencia. El estar identificados con las cosas que nosotros queremos. De repente su colegio, o sea, la escuela donde han estudiado. Nosotros los varones que nos gusta el fútbol tenemos un sentido de pertenencia muy grande con el equipo que nos gusta, etcétera, etcétera. Las chicas, por ejemplo, con las marcas de zapatos, digamos, ¿no? Ese es el sentimiento de pertenencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros funcionarios. Meterle en los, como dicen, ponerse la camiseta de la institución. Para que ellos se sientan parte de la institución donde se den cuenta de que se los trata bien. Y no solamente es con nuestros funcionarios. Yo tengo que saber cómo es la familia de Fernanda, cómo es la familia de Diego. Y yo sentado en un escritorio frente a mi computadora no lo voy a lograr. Entonces el gerente tiene que salir de su oficina, hablar con Diego. De repente a Vanessa hoy día la veo así bajoneada, triste. ¿Qué ha pasado? No, es que mi hijo está enfermo. Agarre sus cosas pues y vaya donde su hijo, ¿no ve? ¿Por qué? Teniéndola sentada en su escritorio, no me va a servir ese día. Porque no va a trabajar. ¿Dónde debería estar en ese momento? Pues en el hospital o en la casa con el hijo enfermo. Y después de 2 días, ¿cómo va a volver? Va a venir con ganas de comerse el mundo, ¿no ven? Agradecimiento a lo que estamos haciendo por ella. Por eso es que tenemos que estar inmiscuidos con nuestros funcionarios. Tenemos que saber cuántos hijos tienen, cómo viven, qué hacen, qué les gusta, etcétera, etcétera. Frente a los funcionarios, siempre tiene que haber liderazgo. Pero del liderazgo que les estoy diciendo, del liderazgo que sepa lo que está pasando con sus funcionarios. Del que yo salga y que sin ningún problema me digan, doctor, esto no está bien, lo hagamos de esta manera. Y yo sepa escuchar. O sea, no yo, o sea, me pongo a mí como ejemplo. Que el gerente les sepa escuchar y les diga, sí, hagamos la prueba. ¿Me entienden? Había una pregunta en el examen. ¿Cómo? ¿No es cierto? Entonces, el liderazgo es ese. Tiene que ser el nexo entre todos los funcionarios de la empresa. Y finalmente, la innovación. Ya les he dicho, si nosotros no innovamos nuestra manera de comportarnos constantemente, nuestra forma de manejar el hospital y la forma de que trabaje el hospital constantemente, nos van a sobrepasar. Hay algo increíblemente importante que necesitamos saber para que funcione la innovación. Lo que ustedes tienen que saber es qué están haciendo los otros hospitales.
Porque si no saben qué está haciendo la competencia, no sabemos nosotros cómo vamos a mejorar porque no tenemos con quién compararnos. ¿Me entienden? Entonces, nos tenemos que volver espías, les he dicho un día entre chiste y chiste, y es verdad, tenemos que ir a ver al otro hospital cómo está pintado, cómo está su marca diferenciada, cómo están los uniformes de sus funcionarios, cómo te atienden sus funcionarios, cuáles son tus prestaciones, tus servicios médicos, qué tienen más que nosotros, qué tienen menos que nosotros. Porque si no sabemos eso, como les digo, no tenemos con quién compararnos. Y si no tenemos con quién compararnos, no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Me entienden? Y eso no solamente es en la medicina. Cualquier empresa tiene que saber lo que está haciendo la competencia. ¿Ustedes creen que la Coca-Cola no vive pendiente de lo que está haciendo la Pepsi y viceversa? Viven pendientes el uno del otro. Son como marido y mujer peleados, ¿no? Que no lo quieres ver, pero estás pendiente de lo que está haciendo, de con quién está hablando. Es exactamente lo mismo. Pues fíjense que tenemos que saber qué están haciendo los demás. Y a partir de eso nosotros recién vamos a poder innovar para diferenciarnos del resto. ¿Qué etapas tiene el desarrollo empresarial? Conocerlas en detalle nos va a permitir a todos los funcionarios poder cumplir los objetivos. Y estas etapas son 6. Primero, como en cualquier cosa, está la prevención y la planificación. Es el punto de partida para empezar a realizar las líneas de acción de nuestro hospital en cuanto al desarrollo empresarial. Estas líneas de acción bien trazadas nos van a permitir alcanzar los objetivos empresariales. Una vez que tenemos nuestras líneas trazadas, tenemos que organizar. Vamos a fijar las metas, vamos a organizar los cronogramas para los tiempos y vamos a ver que cada acción o actividad que hayamos planificado esté dispuesta a entrar en funcionamiento. Ahora bien, esta dirección no es la misma que el director del hospital. A esta dirección se refiere a la persona que va a manejar estos grupos para llevar adelante cada línea de acción. A esa persona la tenemos que entrenar para que sepa exactamente cuáles son los objetivos de cada línea de acción que él va a manejar. Pero les repito, esta dirección no es la dirección hospitalaria. Luego, tenemos que saber qué recursos vamos a tener, cuánto dinero vamos a manejar, qué espacios de infraestructura vamos a utilizar, algún equipamiento en especial y finalmente, quiénes van a ser los funcionarios que van a trabajar con nosotros. Ahora fíjense, esto debería estar invertido, ¿no es cierto? Porque antes de ejecutar, tendríamos que capacitar a nuestro personal. Pero en el sentido de cómo van a manejar esa misma línea de acción. En ese sentido vamos a capacitar. Y finalmente vamos a ejecutar. Y al ejecutar vamos a saber qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y quiénes van a ser nuestros compañeros para que nos ayuden a ejecutar esas líneas de acción. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las etapas del desarrollo empresarial. ¿Qué importancia tiene el desarrollo empresarial? En cualquier organización, lo primero que va a hacer el desarrollo empresarial es ayudarnos a alcanzar las metas y objetivos de toda organización. El desarrollo empresarial ayuda a las empresas a crecer, a ampliar su alcance y también ayuda a establecer relaciones sólidas con nuestros clientes y con nuestros socios o proveedores. Nos va a ayudar a las empresas a identificar nuevos mercados y oportunidades de crecimiento. ¿Y cómo vamos a identificar nuevos mercados? ¿Cómo vamos a identificar nuestras oportunidades de crecimiento? Con lo mismo que les acabo de decir, sabiendo lo que hace el resto de la gente. ¿Por qué? Porque si vemos que ninguno de los otros 3 hospitales de la ciudad tiene un acelerador lineal, ¿saben lo que es el acelerador lineal? ¿Quién lo sabe? El acelerador lineal ha reemplazado ahora a la radioterapia.
Antes se hacía con elementos radioactivos, ahora también, pero es mucho más moderno y mucho menos dañino. Ese es el acelerador lineal. Si los otros 3 hospitales no cuentan con un acelerador lineal, yo haré el esfuerzo de traer uno, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy identificando nuevos mercados y estoy teniendo oportunidades de crecimiento. Pero les repito una vez más, si yo no sé qué tienen los otros hospitales, esto no se va a abrir. ¿Qué nos ofrece? ¿O qué ventajas tiene el desarrollo empresarial? Si nosotros tenemos un desarrollo empresarial bien planificado, vamos a tener un desarrollo constante. Y no solamente del hospital como tal, sino todos nuestros funcionarios van a empezar a crecer porque van a tener un mejor trabajo. Esto es algo muy importante, la comunicación corporativa. Si yo como gerente no sé explicarles a ustedes lo que yo quiero de ustedes, cada uno de ustedes va a hacer su forma de trabajo y nadie va a ir en la misma dirección. Nos vamos a ir disgregando en todo caso. Entonces, la comunicación corporativa, integrando departamentos, mejorando el clima laboral y la evolución de nuestros servicios y productos, va a hacer que nuestra empresa crezca. Lo que les hemos dicho hace un rato, el aumento en la motivación de nuestros funcionarios a través de la búsqueda de objetivos y como parte del sentido de pertenencia de la oportunidad de la empresa, va a hacer que no solamente el hospital incremente sus ganancias, sino todos incrementemos y mejoremos nuestras ganancias. Ese es el desarrollo estructural de la empresa. Pero ese desarrollo empresarial de nuestra empresa no va a funcionar si la empresa no está bien organizada por dentro. Es decir, si no tenemos una estructura organizacional y funcional de acuerdo a nuestro hospital o a nuestra empresa. Entonces, ¿qué es la estructura organizacional y funcional? Es la columna vertical que sostiene un sistema de procesos. Y el hospital es, de repente, la empresa que más procesos tiene frente a cualquier otra empresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cuando atendemos a un paciente, estamos estableciendo un proceso diferente. O sea que cada día, si tenemos 300 consultas de todas las especialidades dentro del hospital, hemos establecido 300 sistemas de procesos dentro del hospital. Entonces, si no está bien establecida la estructura organizacional, que es la columna vertebral, el desarrollo de la empresa se va a caer. Generalmente estos procesos parecen rutinarios porque los hacemos todos los días de la misma manera. Vanessa, usted llega a las 8 de la mañana a su consultorio, se pone su guardapolvo, la llama a su enfermera y le dice, comenzaremos a atender, ¿sí o no? Y eso hace todos los días de la semana, de 8 a 12. Sale del hospital A, va al hospital B y trabaja de 2 a 6 de la tarde y hace exactamente lo mismo. Atender pacientes rutinariamente. Pero como dice aquí, estos procesos pueden parecer rutinarios, pero lo que está haciendo Vanessa no solamente le va a dar grandes beneficios a ella, sino también a sus pacientes. Y no solamente en el sentido profesional, sino también en el sentido financiero. Porque está haciendo lo que le gusta, está viendo los pacientes que tiene que ver y eso le va a generar ingresos económicos para poder mantener a su familia, ¿no es cierto? Ahora bien, estas estructuras funcionales, como ya lo hemos dicho, son el eje de las empresas. Gracias a estas pueden marcar objetivos y metas que sean medibles y alcanzables a lo largo del tiempo. Y la estructura funcional no es otra cosa más que el modelo jerárquico. ¿Entiende lo que significa la palabra jerarquía? Sabiendo qué significa la palabra jerarquía, ¿cuáles son las 3 instituciones más grandes en el mundo que se manejan con el nivel jerárquico? Las Fuerzas Armadas, el general, el coronel, el mayor, etcétera, etcétera. ¿Cuál? La Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica de repente es el mayor ejemplo del uso de la jerarquía, ¿no?
el papa, los cardenales, los obispos, arzobispos, en fin, hasta el cura del pueblo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la tercera? Que gracias a Dios ya está desapareciendo en el mundo. La monarquía, ¿no es cierto? El político también, pero el político es un poco más oportunista, es un más oportunista. En cambio, la jerarquía de la iglesia, uno va creciendo, ¿no? De repente comienza como un soldado raso, por ejemplo, y termina como general de no sé qué, de división, que es lo normal además, ¿no? Tener que ascender. En cambio, los políticos no necesitan seguir una carrera para llegar a lo más alto. Puede ser que en cualquier momento tú entres por la ventana a cualquiera de los niveles y termines siendo presidente o termines siendo ministro, en fin. Esa es la diferencia, son más oportunistas. Entonces, se van a fijar que en todas las empresas del mundo hay lo que se llama el modelo jerárquico, donde siempre hay un directorio, hay un director, hay gerentes, hay subgerentes, hay directores y finalmente llegamos a los empleados de planta que son el nivel más bajo dentro de esta jerarquía. No quiere decir que sea el nivel más bajo en la empresa. No deberíamos verlo de esa manera. Entonces, estos son un conjunto de patrones que articulan las diferentes partes de una empresa y funcionan como conectores de los sectores y áreas para poder tener jerarquías de poder y de mando. Nos va a permitir una distribución clara de los cargos y de los mandos, así como una correcta toma de decisiones, gracias a que cada uno de nosotros dentro de la empresa vamos a saber quién es nuestro jefe, a quién vamos a responder sobre nuestro trabajo y qué directrices vamos a seguir. Ese jefe, entre comillas, nos va a decir, usted tiene que hacer este es su trabajo. ¿Qué características tiene que tener la estructura, organización y funcional? Bien claro lo que habíamos dicho, el marco jerárquico. Dejar en claro quién debe responder ante quién. De esta forma se va a trabajar de forma organizada y con metas fijadas y alcanzables. Tenemos que tener una visión definida. ¿Dónde queremos dirigirnos como empresa? Definir nuestra visión. Y es preciso que esta visión les digamos a todos los funcionarios y les hagamos recuerdo constantemente para que sepan a dónde tenemos que llegar. Tenemos que ver que nuestros funcionarios representen a la empresa. Es lo que hablábamos hace un rato del sentido de pertenencia. Va a permitir que los equipos de trabajo posean conocimientos globales de la empresa, pero van a organizar su trabajo para que funcione como un gran engranaje. Entonces, todas las empresas del mundo tienen que tener un marco jerárquico, una visión clara y definida y que el funcionario represente siempre a la empresa. ¿Cuáles son los beneficios? Mejorar el rendimiento. Si todo el equipo está al tanto de los objetivos, todos podemos volvernos más eficientes y por otro lado nos va a permitir medir los resultados de cada trabajador. Ustedes saben que ahora hay métodos para que yo pueda, como gerente, medir cómo se están desenvolviendo cada uno de ustedes como funcionarios en una empresa. La siguiente clase que vamos a llevar a recursos humanos les voy a explicar cómo se mide el rendimiento de una persona. Une a los equipos. Si nosotros tenemos en claro nuestras funciones y nuestras responsabilidades como funcionarios, vamos a generar un mejor clima laboral. Pero para complementar esto, el director del hospital también tiene que poner su parte y hacer que ustedes estén felices y contentos de trabajar en un hospital. ¿Y cómo se refleja esto? ¿Alguno de sus papás tiene una empresa? Más o menos grande, ¿no? ¿Sí? Su hermana. Y su hermana debe tener una o dos personas que han trabajado con ella desde el principio. ¿No es cierto? Y esas dos o tres personas, o el número que sea, no se van a ir nunca del lado de su hermano. ¿Por qué? Por eso. ¿Por qué? Su hermana ha conocido a esas personas seguramente de muy jóvenes y por ahí su hermana les enseñó su trabajo o sus funcionarios han sido leales a la hermana de Marina.
Y nosotros queremos que nuestros funcionarios se queden con nosotros de por vida. ¿Por qué? ¿Ah? Por la confianza. Después, ¿por qué? Por el conocimiento que tienen esa gente del funcionamiento de nuestra empresa. Porque si su hermana se va de vacaciones 20 días, vas a ver que esa gente que se está quedando a controlar lo que ella hace o a controlar a su personal, no va a sufrir ninguna variación. Pero ¿qué es lo que pasa si cambiamos cada 3 meses funcionarios como ocurre ahora en todas partes? Ese engranaje que dice va a funcionar correctamente, no. Si nosotros tenemos funcionarios de años, ese engranaje va a funcionar ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, por tiempo. Pero si tenemos que cambiar a un funcionario cada 3 meses, tenemos que parar, sacar la pieza, poner el repuesto, aceitar y que vuelva a funcionar. Entonces, si nosotros tenemos contentos y felices a nuestros funcionarios, no se van a ir de nuestro lado. Y ese engranaje no va a parar nunca. Eso también es bien importante. La estructura organizacional nos va a permitir optimizar los controles. Vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando con nuestra empresa, con nuestro hospital, constantemente. De manera que, si hay que hacer un ajuste, pues este ajuste lo realicemos a tiempo. Y esos ajustes tienen que ser rápidos. Estos controles también tienen que ser más rápidos y esto nos va a ayudar a detectar cualquier anomalía, cualquier falla. De esta forma, las empresas se aseguran de tener un producto final óptimo. Pero para eso tenemos que estar preparados, no solamente los gerentes, sino todos los funcionarios para que digan error, error, ¿no? Y todos vayamos y lo ayudemos a solucionar para que no esté parada mucho tiempo esa empresa. Muy importante, comunicación activa. La estructura organizacional nos va a ayudar a que la comunicación intrahospitalaria entre los funcionarios sea más óptima. Y eso a la vez nos va a ayudar a que la toma de decisiones sea más rápida. Y que la información llegue más rápido también a cada sector mediante el líder que corresponda. Si nosotros tenemos una estructura organizacional funcional y un desarrollo empresarial óptimo, también va a funcionar a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener 2 o 3 sucursales en el resto de la ciudad y que van a funcionar de la misma manera porque la gente que está manejando nuestras sucursales tienen el desarrollo empresarial y la estructura funcional dentro de la cabeza y lo va a manejar de la misma manera. Entonces, eso es que funciona a distancia. Eso es el resumen de lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Ya les he dicho el otro día, todo es un rompecabezas, donde una pieza falla y todo se arruina. Pero para que el desarrollo empresarial funcione y la estructura organizacional sea óptima, tenemos que conocer qué es el organigrama. El organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa, donde se muestran las relaciones entre sus partes y cuál es la función que deben seguir, así como de las personas que trabajan en cada puesto dentro del hospital o dentro de la empresa. Es una representación de la estructura jerárquica y funcional de una organización, permitiendo entenderla rápidamente y de manera visual en un momento. Es una herramienta que permite a las empresas entender mejor su estructura y cómo se distribuyen las funciones y responsabilidades en la cadena de mando. Si se fijan, hay palabras y frases que no van a cambiar a través del tiempo, ¿no? La cadena de mando, ¿qué quería decir esto? ¿Quién mandaba a quién? Ahora esa cadena de mando se mantiene, pero ya no es quién manda a quién, sino quién es el responsable del siguiente grupo de trabajo, como vamos a ver más adelante. ¿Qué objetivos tiene el organigrama? Es un esquema que tiene los principales niveles jerárquicos de un hospital, los principales procesos de trabajo, cuáles son las unidades de línea y cuáles son las unidades de asesoramiento. Es la relación gráfica de la autoridad con sus colaboradores. Señala las unidades que se encuentran centralizadas o desconcentradas. Muestra gráficamente la línea de autoridad y la línea de comunicación.
¿Cuáles son las características que tiene que tener un organigrama? Primero, tiene que ser claro. Y claro para que cualquier persona pueda entenderlo o interpretarlo. Tiene que ser breve. A ver, imagínense ustedes cómo debería ser el organigrama de la Coca-Cola. Tendría que abarcar toda la pared, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Más o menos. Pero de nada nos serviría tener un organigrama que abarque toda la pared, porque no vamos a saber exactamente dónde, ni siquiera nos vamos a encontrar nosotros en ese organigrama. Entonces el organigrama, por más grande que sea la empresa, debe resumir sus departamentos y funciones. Obviamente tiene que ser ordenado, tiene que seguir un esquema prefijado. Ahora bien, hay diferentes modelos de organigrama. Y estos modelos están sujetos a la perspectiva de la compañía, por lo que es necesario una evaluación de las necesidades organizativas para seleccionar la opción más adecuada. Y luego, primero viene, mejor dicho, lo que conocemos como organigrama funcional. Este es uno de los más utilizados junto con el vertical. En realidad, funcional y vertical son exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el organigrama funcional o estructural o jerárquico solamente van a estar los puestos de trabajo, no los nombres de los funcionarios. En cambio, en el vertical entra el nombre del funcionario más su puesto de trabajo. Se desarrolla de forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo, para asegurar la estructura organizativa a partir de las funciones que desempeña cada departamento dentro de la empresa. Entonces, una dirección, siempre va a haber una dirección con cualquier nombre. Director, jefe, gerente, como ustedes quieran, pero siempre va a haber CEO, esta habla de moda, ¿no? Ahora, este es el gran jefe, entre comillas. Y de arriba para abajo viene ventas, ventas al detalle, distribución de las ventas, producción, manufactura, control de calidad. De arriba para abajo. Y fíjense que aquí no estamos poniendo los nombres de ningún funcionario. Aquí hay otro ejemplo. La presidencia, la vicepresidencia, la secretaría técnica. Y fíjense, de arriba para abajo, y están cumpliendo lo que más adelante vamos a ver, las tres partes del organigrama. La primera jerarquía que son los directores, la segunda jerarquía que son la vicepresidencia, los subjefes, los directores, etcétera, etcétera, y finalmente los funcionarios de base. Ahora entienden por qué se llama funcionarios de base. Antes se preguntaban, ¿por qué son de base? No es que sean, es que son la parte más baja del organigrama. Son la base del organigrama, por eso se llaman funcionarios de base. Luego viene el organigrama de matriz o matricial. Esto se utiliza en empresas que cuentan con más de un gerente y combina una estructura vertical con una estructura horizontal, en donde se visualizan las áreas y los puestos de trabajo que se dividen según las funciones. Entonces, primero, vertical, de arriba para abajo, ¿no es cierto? Los diferentes departamentos de la empresa y finalmente vienen los directores de los proyectos con su equipo de forma horizontal. Por eso dicen que es un organigrama combinado o mixto. El organigrama horizontal o plano tiene pocas jerarquías de gestión intermedia y suele constar de dos niveles, los niveles superiores y los funcionarios de la empresa. Se utiliza en empresas donde los funcionarios tienen más responsabilidades y están directamente relacionados con la toma de decisiones. Entonces, ya no es de arriba abajo, sino es de izquierda a derecha. Los encargados del software, desarrollo, diseño y programación, los dedicados a las aplicaciones, igual desarrollo, diseño, programación, etcétera, etcétera. Aquí hay otro ejemplo de horizontal, dirección general, asesoría fiscal y contable, secretaría, dirección de producción, de compras, de ventas, de recursos humanos, y cada uno de estos también con sus divisiones, de facturación y no sé qué significará albaranes, de verdad, ahora vamos a buscar.
Y luego viene el vertical, que les decía que es igual que el funcional, solo que la diferencia está en que ya ponemos los nombres de los funcionarios. Entonces, Natalia Villegas es la directora general, Manuel Salas es el jefe de administración, Francisca Valle es la jefa de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo que les decía de los niveles del organigrama. Primer nivel de jerarquía, segundo nivel de jerarquía, y a partir de ahí vienen los funcionarios de planta. El director, los jefes y los funcionarios. Entonces aquí hay otro ejemplo de vertical, ¿no? La dirección general, aunque aquí nos faltan los nombres de los funcionarios. Luego viene el organigrama divisional. Y aquí el organigrama nos va a mostrar las divisiones de las empresas. Ya no nos va a mostrar ni los puestos de trabajo ni los nombres de los funcionarios, sino cómo se divide la empresa. Esto nos va a permitir que las divisiones de cada empresa tomen decisiones de manera diferente. Y aquí también podemos ver cómo son las sucursales, si ustedes quieren. Siempre hay una dirección general. Hay una sucursal de la zona norte, de la zona centro y de la zona sur. Cada dirección, cada sucursal tiene su administración, su propia producción y su propia red de distribución. Es decir, que el gerente de cada una de estas sucursales no tiene que estar llamándolo a cada rato al director para preguntarle qué es lo que tiene que hacer. Él puede tomar sus propias decisiones. Ahora bien, generalmente una vez al mes, estos gerentes de las sucursales se reúnen con la dirección general para emitir su informe y seguramente recibir nuevas órdenes o nuevas líneas de trabajo. Ahí está otra vez el director, la división 1, la división 2, la división 3, cada una con los mismos departamentos y con un jefe distinto. Luego viene el organigrama mixto, y es una fusión del vertical y el horizontal, parte de los líderes o de las áreas principales y vincula las secciones. Este gráfico se utiliza en grandes corporaciones que cuentan con muchos empleados y divisiones, y es lo que habíamos visto. Una dirección general de izquierda a derecha, pero que también tiene de arriba a abajo en cuanto a compras, producción, comercialización, etcétera, etcétera. Aquí hay otro ejemplo de un organigrama mixto. Fíjense que la primera y la segunda sección son verticales y a partir de la tercera sección son horizontales. Y finalmente viene, finalmente viene el organigrama basado en equipos. Las empresas suelen dividirse en equipos, por lo que no es ninguna sorpresa que un organigrama muy útil sea aquel que esté estructurado por los equipos que conforman la organización. Este tipo de representación rompe los esquemas del organigrama tradicional. ¿Por qué? Por no considera jerarquías naturales de un negocio y se centra en la resolución de problemas y la cooperación. Brinda a los empleados gran parte de las decisiones. A ver, ¿cuáles son las empresas más grandes del mundo? Microsoft, Apple, ¿qué más? Google, Twitter, ¿no? Todas esas empresas son gigantescas y tienen hasta millones de empleados repartidos por todo el mundo. Pero la empresa central, ¿ustedes creen que va a poder albergar a todos los funcionarios que trabajan en esa ciudad? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Se trabaja por producto. Es decir, a Marina yo le voy a encargar que ella contrate personal para la fabricación de un teléfono celular. Marina va a ser la responsable. Va a encontrar un diseñador del modelo, va a encontrar un diseñador de la pantalla, del software, etcétera, etcétera. Y les va a decir, tenemos 6 meses para entregar un teléfono funcional al director de la empresa. Si usted, Fernanda, es la diseñadora del software, a Marina no le importa si usted trabaja un día de esos 6 meses o los 180 días de esos 6 meses. Porque usted le va a pagar por producir. Si no produce, no cobra.
Y cuando Marina le diga a usted traiga su producto, usted tiene que ir y presentarlo para que todos los demás se ensamblen y el teléfono sea funcional. Esa es la forma de trabajo que tienen estas empresas gigantescas. Porque así no tienen que tener a todos los funcionarios al mismo tiempo en las empresas. Aquí hay una empresa que trabaja así, han debido escuchar de Hala Soft, en la Simón López, ¿no? Esa empresa es la única que yo conozco aquí en Cochabamba que trabaja de esa manera. Los funcionarios están en su casa durmiendo 3 semanas, pero en una semana tienen que trabajar y entregar el producto terminado. Por eso dice que esta es la forma donde no se consideran jerarquías, aunque tienes que reportar ante un jefe, y se centra en la resolución de problemas y la cooperación del grupo. Y esto funciona así. Una dirección general como siempre, y por ejemplo, el equipo de producción de las obras de teatro o de cine, ¿no? Donde están los actores, los camarógrafos y microfonistas, el staff, etcétera, etcétera. Este grupo trabaja de manera individual en respecto de los demás. Creo que aquí se va a ver más claro. Bueno, el mismo de hace un momento, ¿no? Un equipo de trabajo que va a hacer marketing, ventas, administración, y ese va a ser su función. Y finalmente tenemos el organigrama circular. Y este organigrama circular también es uno de los últimos que se ha diseñado y va a quitar por completo las jerarquías directas. Si se dan cuenta, del primer vertical a este horizontal, hemos ido siempre quitando a los jefes. Se va a llegar un momento en que no van a haber jefes, que es lo que se quiere tender en la actualidad. El organigrama circular se forma de adentro hacia afuera para mantener las relaciones profesionales en un mismo nivel. Es un gran precursor de la motivación de los colaboradores. Ahora bien, ese organigrama no necesariamente tiene que tener un disco. Pueden ser muchos, según la cantidad de funcionarios que tengamos. Pero, fíjense, la dirección general, cada departamento tiene su propia función, su propia toma de decisiones y solamente tiene que reportar al director general cuando sea necesario. Aquí hay otro ejemplo. Dirección general, compras, recursos humanos, ventas, producción, etcétera, etcétera. Ahora bien, las partes de este organigrama, como les decía, tiene 3 partes. Primer nivel jerárquico, segundo nivel jerárquico y tercer nivel jerárquico. Dentro del primer nivel jerárquico está el gran jefe, el director, y su equipo directo de trabajo. ¿No es cierto? Aquí puede estar el jefe médico, la jefa de enfermerías, la parte legal, la parte administrativa. Cada uno de estos gerentes tiene sus subgerentes o sus subdirectores. En este caso de la dirección médica, ¿cuál sería? Jefe de emergencias, jefe de laboratorio, jefe de internación, etcétera, etcétera. Son los subdirectores. En el caso de la parte administrativa, el administrativo financiero, el administrativo, en fin, que también tiene su equipo de trabajo. Y finalmente el tercer nivel jerárquico es el nivel operacional. Son los que hacen funcionar directamente al hospital. ¿Se entiende esto? Y para terminar, vamos a ver el organigrama hospitalario. Aquí, en el hospital, al tratarse de un nivel jerárquico muy claro, el organigrama define claramente la jerarquía de todo el personal que trabaja en un hospital, clínica u otro centro de atención. Nos va a ayudar a mantener, como hemos dicho, una estructura ordenada y clara para administrar la gran cantidad de profesionales que pueda tener una organización hospitalaria. Y así de complicado es. ¿Qué están viendo aquí? ¿Es solo vertical? Es mixto. Tiene una parte vertical donde es la dirección administrativa, pero también tiene mucho horizontal. ¿Qué más? Es un organigrama mixto con muchos niveles de gestión, donde la mayoría de los funcionarios trabajan en funciones muy específicas y limitadas y con poca autoridad.
Usted va a su consultorio, trabaja, termina de trabajar, se para y se va. A la única que la puede mandar es a quién. Bueno, a los únicos. A su enfermera, a sus residentes y a sus internos. ¿No es? A nadie más. Por eso dice que con muy poca autoridad y funciones muy específicas. Ahí tenemos otro ejemplo. En este caso también es mixto, si se dan cuenta. Principalmente en el primer nivel jerárquico. Acabamos. Es interesante, ¿no?